Buenas noches a todos, una bendición poder saludarles de nuevo. Bienvenidos a esta transmisión, a esta enseñanza de la palabra, a este tiempo precioso en el Señor de nuevo. Un saludo para todos los que nos escuchan, una bendición poder estar en su hogar y poder compartir esta preciosa palabra. Hoy hablaremos de los 5 ministerios primarios en Efesios 4:11. La Escritura dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Padre, gracias por esta palabra, que la misma provoque una bendición, que traiga una respuesta a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos y de todos aquellos que nos escuchan. Trae una bendición, una confirmación y una claridad respecto a estos ministerios. En el nombre poderoso de Jesús, te lo agradecemos. Amén. Los 5 ministerios primarios o dones hombres, regalos para la iglesia, fueron establecidos por nuestro Señor y Salvador para equipar, fortalecer, enseñar y preparar a la iglesia en el conocimiento, en la madurez, en el desarrollo, en el crecimiento, en la armonía y la unidad que debe tener el cuerpo de Cristo. Estos ministerios fueron establecidos en el inicio de la iglesia, para todo el curso y desarrollo de la iglesia, hasta el final, hasta ser llevados al cielo. Están en vigencia estos 5 ministerios, 5 unciones. Así como el cuerpo físico tiene 5 sentidos, así también el cuerpo de Cristo tiene 5 ministerios, unciones distintas, trabajos, funciones y desarrollos distintos que equipan, preparan, educan y hacen firme, claro y determinado el mover, la proyección y el trabajo integral de la iglesia. Jesús los instituyó, siguen en vigencia, siguen en desarrollo, hasta la culminación del paso de la iglesia por la tierra. Estos 5 ministerios siguen en vigencia. Sus labores son distintas, sus labores son importantes, sus funciones son extraordinarias. Así como en el cuerpo somos tratados por diferentes médicos en diferentes especialidades para tratar el cuerpo en las diferentes proyecciones, necesidades y problemáticas que el organismo físico y humano necesita. No es un solo médico con una especialidad, ni 2 o 3 con especialidades. Aunque todos son médicos, tienen distintas especialidades para hacer funcionar bien, hacer desarrollar el cuerpo y que todo camine correctamente para crecer, desarrollar y madurar y cumplir los objetivos del cuerpo. De esa misma manera, Dios ha escogido 5 unciones, las ha establecido, 5 ministerios y sus funciones diversas, para que podamos crecer en todo y llegar a la estatura del varón perfecto.
Hablemos de lo que significa en griego los diferentes nombres de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A unos puso Dios apóstoles. Apo quiere decir en griego enviado. Y toles quiere decir instruido. Un apóstol tiene que pasar mucho tiempo en el desarrollo, en otros ministerios, en otras funciones, y es Dios quien establece, quien confirma y determina este ministerio. Esto no lo determinan los hombres, esto no lo determinan las opiniones generales, esto lo determina Dios. Apóstoles. Apo en el griego quiere decir enviado y toles quiere decir instruido. Para ser enviado a una labor específica, el apóstol, como es unción, necesita previamente estar instruido y madurado para que pueda ser de mucha bendición para la iglesia. El segundo ministerio establecido por Jesús es el profeta. A otros profetas, pero quiere decir antes en el griego. Y fetes quiere decir hablar por otros. Unido quiere decir, o el significado en griego dice, hablar antes por la boca de otro. Y eso es exactamente lo que Dios desarrolla a través del ministerio profético. Los apóstoles son instruidos, fuertes en la palabra y con mucha revelación de la palabra y fundamento escritural para el desarrollo de la iglesia. Pero el profeta es fuerte en revelación del Espíritu, en anticipación a los sucesos, a los hechos y a las cosas que se anuncian antes de que éstas sucedan y pasen. Dios usa la boca de un profeta para transmitir un mensaje previamente revelado de cosas que no han sucedido, que no han pasado, que nadie entiende, que nadie ha podido pensar, pero Dios lo declara a través de los profetas, usando su boca para transmitir su deseo, su plan, su voluntad y su propósito. El tercer ministerio primario, evangelista. Quiere decir bueno. Y ángelos mensajero. Entonces la palabra evangelista quiere decir mensajero de buenas noticias. Y es exactamente lo que es el evangelismo. Su mensaje es de las buenas nuevas de salvación. Su mensaje es para atraer al perdido y que pueda venir a los pies del Señor y que pueda cambiar. Su mensaje es bueno, de buenas noticias. Su mensaje es de cambio. Es un mensajero de buenas nuevas de salvación para que todo aquel que necesite ser salvo venga a los pies de Cristo. Y es una unción especial, muy fuerte en ese campo. A otros pastores. Las funciones de los pastores en griego, bosco, quiere decir apacentar ovejas. Y apacentar ovejas es darle pasto, es darle alimento, es continuamente alimentarle todo el tiempo, todos los días. El pastor está alimentando, apacentando, enseñando, educando a las ovejas. Y poimen quiere decir
pastorear rebaños, dirigirlos, orientarlos, cuidarlos, protegerlos. Ese es el trabajo pastoral. Un pastor da pastos y pastorea, alimenta, educa, enseña, como aconseja, dirige, cuida y protege el rebaño de las ovejas. En quinto lugar, los maestros. Hay una palabra muy usada para los maestros. Y esa palabra tiene origen griego. La didáctica. Y la didáctica tiene un origen griego. Y esa palabra significa didas, enseñar, y kalos, calidad. Entonces el maestro da una enseñanza de calidad muy clara, muy específica, muy interesante, muy profunda y de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Estas 5 funciones y unciones distintas preparan a la iglesia, educan, hacen desarrollar y bendicen a la iglesia. Y por eso Jesús estableció estos 5 ministerios. Jesús constituyó estos dones hombres que edifican, que preparan, que desarrollan y que maduran y bendicen al cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora la función de cada unción. El trabajo que esta unción hace y que se diferencia de los demás trabajos y funciones ministeriales que se desarrollan a través de cada ministerio. Miremos las cosas positivas, miremos lo fuerte de una unción y miremos lo negativo, sus debilidades. Lo positivo en el pastor. Su unción trabaja o funciona uniendo, congregando a las ovejas, cuidando, provocando una buena relación entre ellos. Esa es una unción que une a la congregación, que trabaja en la armonía y en que puedan las ovejas, puede el rebaño mantener una armonía, unidad, acuerdo y una función positiva para desarrollar. Esta unción del pastor es una unción linda. El pastor siempre está con la congregación. El pastor siempre está trabajando con las ovejas. Y es preciosa esta unción. Pero lo negativo, la debilidad que hay en cuanto a su proyección, su corazón reacciona de acuerdo a la necesidad del pueblo. Su mensaje tras el púlpito será de acuerdo con el problema del momento. Terminará siendo manipulado y controlado por la manifestación de cada problema en las distintas ovejas. Es un trabajo lindo el del pastor, requiere mucho amor, requiere mucha paciencia. Por eso le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le dijo que sí. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Él le dijo que sí. Pastorea mis ovejas.
Es una labor lindísima, preciosa, pero requiere mucho amor, mucha paciencia y mucho disimulo. Su corazón es dado a la atención del rebaño. La proyección de un pastor es la atención y los cuidados de un rebaño. Miremos al maestro. Las cosas positivas de esta unción y el fuerte de esta unción, que tendrá una iglesia entendida, conocedora de la palabra. Y eso es bueno. Su enseñanza es de calidad, su enseñanza es profunda, su enseñanza es clara, su enseñanza es de mucho convencimiento y claridad. Pero ahora miremos la debilidad que tiene esta unción. Producirá una iglesia cristalizada en la letra, en busca de verdades profundas, continuamente, sin aplicaciones prácticas. Y este es un solo problema, porque aunque hay verdades y profundidades en este ministerio, el problema está buscando nuevas revelaciones o nuevas profundidades, hacerlo de continuo, sin cambios ni aplicaciones en la práctica. Yo puedo tener mucha revelación, mucho conocimiento, pero si me olvido de practicar y de vivir y de aplicar lo que recibo en una forma práctica y efectiva, entonces no voy a ser totalmente bendecido. Estas son las flaquezas, pero bueno, su corazón es traer madurez en el conocimiento de la palabra. Miremos ahora el evangelista, su unción, su potencial, en lo que es fuerte. Tendrá una iglesia numerosa en creyentes, crecerá, se convertirán muchas almas, vendrán muchos a los pies de Cristo, será grande la congregación, porque la unción de evangelismo trae muchas conversiones, tiene una gracia especial para la salvación de almas. Muchos vienen a los pies de Cristo por esa unción evangelística. Y es bueno que todos evangelicemos, pero el evangelista tiene unción especial que atrae a la gente para que se convierta, y tendrá un evangelista, una iglesia numerosa en creyentes. Miremos las debilidades de esta unción. La iglesia solo será motivada por la emoción y la espectacularidad, y será una iglesia carnal, porque la prédica del evangelista es solo de perdón de pecados. Esa es su fuerza, ese es su fuerte, eso será lo continuo. Será emocional, esperando extraordinarias cosas siempre. Pero necesitamos tener un cambio. Lo espectacular, así es de fuerte. Su corazón es para el inconverso. Miremos ahora la unción del profeta. Lo positivo o lo fuerte de esta unción y la debilidad que se tiene o lo negativo en esta unción. Lo positivo de la unción profética es que tendrá una iglesia pura de corazón y preparada para el futuro, porque la revelación profética saca a luz las condiciones interiores, endereza lo que está torcido y demanda
pureza y santidad. Tiene revelación de los planes de Dios anticipados y la iglesia estará preparada para el futuro y preparada de corazón para Dios, porque es el trabajo fuerte de esta unción. Lo negativo será una iglesia que olvida el presente en busca de revelación, que corre el riesgo de no tener fundamento en la palabra. Hay tanta revelación, hay tanta profundidad, que si no se cuela y no se equilibra, corre el riesgo de no tener fundamento en la palabra, lo que recibe y de lo que habla. Su corazón es obediente a Dios. Todos estos ministerios se necesitan uno con otro, se equilibran uno con otro, edifican en distinta forma y juntos se fortalecen en distinta forma. Hablemos ahora del apóstol y su unción. Edifica gente, escuelas, iglesias, movimientos y verdades. Mantiene a la iglesia en la verdad presente, en la aplicación y en la acción presente, estabilizando y confirmando todo lo que es edificado. Es un ministerio de gran administración gubernamental y de autoridad sobre el liderazgo. No es intimidado por ningún ministerio, ya que fluye en todos ellos y tiene experiencia y vivencia en todos ellos para poder desarrollar. Inyecta el corazón de Dios. Qué interesante es el hablar de todas estas cosas que son importantes. El hablar de cómo funcionan los ministerios, de cómo se desarrollan los ministerios, de cómo las unciones son necesarias, de cómo unos se complementan con otros, unos se fortalecen con otros y todos somos necesarios en este tipo de trabajo y en este tipo de función. Miremos lo que pasa con los 5 ministerios respecto al corazón de Dios. El pastor revela el amor de Dios o el amor ágape. Si algo tiene la unción profética para revelar al pueblo de Dios, o la unción pastoral, perdón, si algo tiene la unción pastoral, es que revela el amor de Dios, la ternura, la paciencia, el disimulo, la templanza y el amor divino que se muestra en el pastor. Es el amor ágape. El maestro enfoca la palabra y la enfoca con mucha claridad y la enfoca con mucha revelación y confirmación en todos los aspectos de la palabra y las cartas de la palabra. El evangelista tiene el anzuelo de salvación. Su proyección es eso. El maestro nos habla, nos enfoca, nos dice, nos repite, porque el maestro piensa que el que le oye no le ha entendido. Pero el evangelista está pensando en almas, está pensando en tratados, en planes de salvación,
está pensando en programas de salvación. Claro que la iglesia tiene que pensar en todo, porque cada unción está preparando a la iglesia en diferentes proyecciones. El evangelista tiene el anzuelo de salvación. Y el evangelista siempre le está hablando al perdido, en donde lo encuentre, en donde esté, en donde sea. El evangelista está tirando el anzuelo y eso es necesario. El profeta es cortante y trae una línea de división o una línea de separación entre Dios y el mundo, entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo desagrada. El profeta es determinante. Esa es su labor. Siempre está hablando de santidad, de áreas a rendir, condiciones de personas. Esa es su unción. Pero el apóstol establece orden, gobierno y equilibrio. Todos estos ministerios traen una medida del corazón perfecto de Dios. Dios trabaja en las 5 unciones. Una parte en uno, otra parte en otro, una más en otro y otra parte en otro. Y una parte más en otro. Todas estas cosas son necesarias. Cuando un pastor es maestro, y es más fuerte el ser maestro que pastor, le gustará enseñar, estará preocupado siempre en el estudio, en la enseñanza, pero no en la visitación y en la atención personal de las ovejas. Cada unción tiene su proyección. Y todos los ministerios necesitamos de los demás por lo que proyectan, por lo que enseñan y lo que Dios les da. Y eso es básico entenderlo en este tiempo. Miremos ahora algunas funciones como los 5 sentidos que tiene el cuerpo. Y son 5 sentidos físicos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Estos 5 sentidos que funcionan en el cuerpo nos ayudan a entender muchas cosas. Nos ayudan a discernir muchas cosas. Y nos ayuda a entender lo que pueda estar pasando sin verlo, con olerlo, con oírlo. Todos estos funcionamientos son necesarios en la iglesia. Miremos el apóstol. ¿Con qué sentido podemos aplicar la unción del apóstol, que es la vista? La vista tiene 2 funciones. Tiene profundidad y también tiene relieve. No apunta hasta un punto nada más, sino tiene relieve. Y una visión necesita no solo profundidad, sino relieve. El apóstol tiene una visión clara, tiene un orden claro, tiene un conocimiento no solo de a dónde quiere llegar, sino cómo hacer, qué utilizar de una manera conveniente para cumplir esa visión. La visión te hace ver de lejos,
pero te hace ver tu entorno, te hace ver con qué cuentas, te hace ver cómo desarrollar esa visión. El apóstol es visionario, el apóstol mira más allá, pero el apóstol también organiza, ordena, utiliza lo que tiene y lo aplica adecuadamente porque es un administrador para poder llegar a la visión, al objetivo. Planifica. No solo es de tener visión, es de planificar, es de ordenar, es de descubrir el talento y la gracia que tiene en el liderazgo para poderlo desarrollar. Y eso es muy importante. Visión. Siempre que Dios quiso mover algo nuevo, distinto, siempre usó apóstol. Pedro comienza como apóstol trabajando puramente con los judíos. Pero a Pablo Dios lo llama para tener un trabajo con la gentilidad. Pablo tiene la visión del evangelio para los gentiles, la revelación, el fundamento, el liderazgo para poder desarrollarlo. Forma gente y ordena todo para poder desarrollarlo. Escribe cartas para poder normar, para llegar a una meta y a un desarrollo y que la iglesia esté fuerte. El apóstol es un visionario, no un soñador. Es bueno tener sueños, pero ser un visionario es planificar y trabajar en lo que sueño, si no solo me quedo con sueños. La visión tiene profundidad, tiene metas hacia dónde llegar, pero tiene un relieve, organizar lo que tengo para poder llegar al objetivo. Utilizar y descubrir lo que tengo, el liderazgo, para poder desarrollar, para poder cumplir esa visión. En segundo lugar, el profeta. El profeta es el oído. Y el oído tiene dos funciones. Puede tener más, pero hablemos de dos. El oído, número uno, te hace percibir, te hace oír los peligros que hay a tu espalda. Cuando caminas, tú puedes tener una visión muy amplia sobre el futuro, tener una visión hacia dónde llegar, pero el profeta le da equilibrio a la visión, porque si yo quiero tener logros y tener éxito, no solo debo pensar en lo que quiero alcanzar, sino que tengo que tener los cuidados y la prudencia de lo que se mueve atrás y de los peligros que están atrás, que no se pueden ver con la vista natural. El profeta oye la voz de Dios. El profeta tiene la revelación de Dios, oye la voz de Dios, oye los peligros que vienen a la espalda. Por eso el profeta es muy importante en la iglesia, porque es el radar que detecta los planes, ataques del enemigo para querer destruir ministerios, visiones, planes. El profeta es clave para anunciar los peligros que vienen detrás. Él percibe, él oye, no solo la voz de Dios, sino percibe al enemigo, descubre y desbarata sus planes. Oído. El sentido del oído. Y el oído es muy importante en el cuerpo físico como es muy importante en el cuerpo de Cristo. El oído es importantísimo. Porque si yo oigo lo que se mueve atrás y los peligros que vienen, puedo tener una amplia visión y amplios planes, pero pueden ser desbaratados
por los ataques por la espalda o los ataques escondidos que el enemigo fomenta, que planifica para destruir los preciosos planes que tiene el apóstol. Por eso la función profética es muy importante, porque él percibe, él oye los ataques que vienen escondidos, los ataques por la espalda, los planes por la espalda, los oye el profeta, los desbarata, los comunica y los destruye. Pero lo segundo, el oído le da equilibrio al cuerpo. Cuando alguien está malo del oído, siente que se tambalea y casi viene al piso. Una visión es linda, pero necesita el equilibrio profético para poder desarrollarlo. Todo tiene su porqué. Cuando trabajamos en equipo, en cada equipo hay una función diferente. Si es de fútbol, el portero está preparado para volar, para tirarse, para evitar que le entre un gol. Los defensas tienen la función defensiva y están capacitados y entrenados para poder defender y no llegue ese balón a la red. Los volantes son los que tienen una conexión, son los que preparan, los que ordenan, los que profundizan. Y los delanteros son los que anotan o están en las batallas delanteras. Tenemos que ser un equipo ministerial en este tiempo. Todos lo necesitamos, no podemos excluir a nadie. A cada quien Dios le dio una unción y a cada quien le dio Dios una proyección. Por supuesto que cada apóstol es distinto a otro apóstol. Hay apóstoles, por ejemplo, que tienen una proyección distinta. Vamos a tocar eso un poquito adelante, si nos da el tiempo. Si miramos ahora el tercer sentido espiritual, porque nosotros tenemos sentidos físicos, el evangelista es el tacto. El tacto. Pero yo encontré que el tacto no lo tenemos en alguna parte del cuerpo. El tacto lo tenemos en todo el cuerpo, porque el evangelismo lo debe hacer todo el cuerpo. Pero como hay especialistas, como el evangelista, que tiene un respaldo extraordinario para que las almas vengan, tacto. Hablemos de dos funciones. Tocar el espíritu del inconverso por el Espíritu de Dios. Y número 2, la fe para la salvación. Y la fe es un sentido de las cosas espirituales, conocerlas y entenderlas. Y el evangelista tiene una unción tan convincente que la gente viene a los pies del Señor, aunque no hable mucho tiempo ni sea tan profundo. La gente es tocada. El evangelista tiene una unción y un respaldo que comienza a hablar y la gente comienza a llorar, que comienza a hablar y la gente comienza a caminar, porque le provocó una fe y le trajo una fe de salvación con lo que predicaba y comenzó a trabajar el Espíritu. Esta es una unción especial. Necesitamos el tacto, necesitamos tocar a los demás, necesitamos tocarlos, necesitamos traerlos, necesitamos provocarle la fe de salvación. Hay quebrantamiento. Yo he visto evangelistas que predican, no predican mucho y la gente comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y la gente cuando comienza a caminar comienza a creer, es convencida porque fueron tocados en el Espíritu, cambiados en el Espíritu y comenzaron a creer en el Espíritu. Cada unción tiene su cosa linda. Miremos ahora al pastor. ¿Qué sentido es el que representa el pastor? El olfato. El pastor tiene tal olfato
o tal conocimiento espiritual que él conoce quién es oveja y quién es cabro, quién es fiel y quién es infiel, quién está ordenado y quién está desordenado. Puede venir un profeta a decir una palabra de alguien, pero el pastor sabe de qué patita cojea cada oveja, porque él convive con ellos. El olfato, el pastor sabe qué persona es, si es correcta o incorrecta. El pastor sabe quién tiene actitudes carnales o de cabro. Él sabe que no puede a alguien ponerlo en el servicio de esa manera. Pero hay un problema con el olfato. El olfato distingue olores. Por el olfato yo puedo entender que la leche se quemó por el olor que sale. Por el olfato, yo no necesito razonar, el olfato. Y el pastor tiene un olfato bien claro y sabe lo que tiene. El problema con el olfato, que de tanto estar en cierto olor, como que el olfato se acostumbra y después ya no distingue. Y es lo que pasa en el pastorado, que de tanto estar como que se acostumbra a usar su olfato, y como el olfato, cuando uno se acostumbra a un ambiente, uno ya no siente lo que está pasando dentro, pero cuando viene otro de fuera, inmediatamente lo percibe. Pero esta es una función linda. Jamás hay que pasar por encima del pastor por el hecho de tener revelación y de ser profeta, porque el pastor sabe lo que tiene y sabe cómo la gente vive y discierne, sabe entender quién vive correcto y quién incorrecto, quién es espiritual y quién es carnal. El pastor lo sabe. Hablemos del gusto número 5. O mejor dicho, hablemos del sentido del gusto, que es el número 5. El maestro. El maestro tiene tal enseñanza que te hace saborear la palabra, que te da gusto oírla, la saboreas. Eso es en el espíritu, la analiza. El paladar espiritual te hace sentir su dulzura. Y ve, el maestro te hace disfrutar la enseñanza. Así como disfrutas comer una carne asada, o disfrutas comer un higadito, o como disfrutas comer unas alitas, o como disfrutas comerte un helado, así, no solo te hace saborear la palabra, sino te hace disfrutar la enseñanza. Estos 5 sentidos son necesarios. Pero ahora, yo te quiero explicar algo. En la palabra hay varios apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, Bernabé y muchos más que se levantaron después en el apostolado. Algunos fueron apóstoles del Cordero, otros fueron apóstoles de la iglesia. A uno los ordenó Jesús y los habilitó Jesús, a los 12. Pero al resto los habilitó el Espíritu Santo. Ningún apóstol es igual que otros. En el inicio de la iglesia hay 2 apóstoles que siempre caminan juntos: Pedro y Juan. Son 2 apóstoles tremendos. A Pedro Jesús le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. No se lo dijo a todos, se lo dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres, evangelista. Y cuando vemos a Pedro en el inicio
de un sermón vienen 3,000 almas a los pies de Cristo. En el siguiente sermón vienen 5,000 almas a los pies de Cristo. Y aunque Juan camina con él y son inseparables, yo no veo el mismo respaldo y la misma unción en la vida de Juan, el apóstol, como en la vida de Pedro en el campo del evangelismo. Porque Pedro es un apóstol evangelista y a la vez un apóstol evangelista y pastor, porque Jesús le dijo que apacentara sus ovejas, pero que tenía que tener mucho amor, mucha paciencia, mucha benignidad y mucho disimulo para con ellas, para poder mantenerlas. Miremos a Juan. Juan es un apóstol, pero su proyección es muy diferente. Él es un apóstol profeta. Cuando estaban en la mesa y Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, Pedro le dijo a Juan, pregúntale quién es, porque Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Esta proyección ministerial es de mucha comunión, de mucha intimidad con Dios. Y Juan podía conocer los planes y los secretos del corazón de Dios. Y Pedro le dice, pregúntale quién es. Y el Señor le dijo, a quien yo le diera el pan mojado, ese es. Y mojó el pan y se lo dio a Judas. Pero Juan no entendía todavía, porque no tenía el desarrollo, ni el entendimiento, ni el discernimiento para entender que los mensajes que Dios le da a los profetas son figurados, son símbolos, son figuras, son tipos, y hay que entenderlos de esa manera. Y Juan no entendió que era Judas el que había de entregarle. Juan es el hombre que recibe una revelación profunda del Apocalipsis. Y lo recibe una revelación en términos fuera de lo común y fuera de lo normal. Mucha figura, mucha sombra, mucho tipo, porque así Dios revela a los profetas. Dios le dijo a Moisés, a María y a Aarón, cuando yo levante profeta, me revelaré a él en sueños y en visiones. No hacia mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. Hablaré por figuras y por sombras. Así le habla Dios a los profetas si son necesarios. Como cada apóstol es diferente, cada profeta es diferente. Agabo era un profeta que se agarró el cinto de Pablo, se amarró los pies y las manos y les dijo, esto harán con el varón de quien es este cinto. Él no dijo esto posiblemente harán, él declaró esto harán con el varón de quien es este cinto. Lo atarán y lo amarrarán los judíos y lo entregarán a los gentiles. Exacto. Este es un profeta distinto. Este profeta es gráfico, este profeta es práctico, pero todo lo que dijo y todo lo que declaró se cumplió en Pablo. Hay profetas de visiones, hay profetas de premoniciones, hay profetas de sentires profundos o de voces audibles. Ningún profeta es igual, como ningún apóstol es igual. Si vemos ahora Pablo es un apóstol maestro, es un perito arquitecto. Él dice, yo como perito arquitecto. Hay otros apóstoles, pero no hacen la misma función. Él pone el fundamento, él pone la estructura, él pone la cobertura, él pone la doctrina, él establece principios para levantar el templo de Dios que somos nosotros. Pablo es un apóstol maestro,
perito arquitecto, trazador, fundamentador de la palabra. Es un hombre diferente. Y vemos ahora a Jacobo, el hermano del Señor, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y que en el concilio de Jerusalén determinó la doctrina y definió lo que se debía de hacer. Él es un apóstol pastor. Juan nunca salió, o mejor dicho, Jacobo nunca salió de Jerusalén. No fue a las misiones, no abrió nuevas iglesias. Juan era el apóstol pastor en Jerusalén y tenía tal autoridad y tal determinación que él definió lo que debía de hacerse en Antioquía y tuvo la última palabra. Él es un apóstol pastor que jamás salió de su congregación, que nunca abrió una nueva iglesia, que no fue a las misiones, pero era un apóstol maestro, un apóstol pastor. Y ya vimos al apóstol maestro, que es Pablo. Si vemos eso, ningún apóstol es igual. En Pedro se mueven tres unciones. Apóstol. Él abrió en diferentes lugares de Israel nuevas proyecciones. Inauguró la salvación para los gentiles y estuvo en la inauguración de la manifestación del Espíritu Santo para los judíos y para los gentiles. Es un hombre de apertura. Es un hombre que es evangelista y es un hombre con una unción pastoral. Si vemos a Pablo, Pablo es un apóstol maestro, con proyecciones sobrenaturales tremendas. Pero también, cada vez que notamos esto, estamos entendiendo. Cuando va a Antioquía Bernabé, es enviado para pastorear la iglesia. Era un hombre de consuelo, entendido, sabio, que levantó el ánimo de la gente de Antioquía que se ha convertido. Es un hombre que visita y que busca la unidad, va a buscar a Pablo, le abre la brecha, se reúnen como maestros, se educan a la iglesia. Es un hombre que va a traer al que está perdido, que va a buscar a costa de lo que sea el que está perdido. Un hombre paciente, lleno de amor, y Dios lo levanta también como apóstol. Solo que su pastorado es tan diferente del apóstol pastor llamado Jacob. Vemos diferentes proyecciones, diferentes ministerios, diferentes reacciones, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de comportarse, de desarrollarse, pero entiendo la madurez de aquella gente del principio. Se aceptaban y se reconocían. Había tal diferencia entre la revelación que tiene Pedro en el apostolado para los judíos. Él tiene normativas, lo mismo que Jacobo. Pero veo la madurez que tienen para aceptar la unción y el ministerio apostólico de Pablo y de Bernabé, que es hacia la gentilidad. Que hay diferencias de criterio y de revelación, pero se dan la mano de compañerismo y de aceptación, entendiendo que es el Espíritu el que ha determinado las formas distintas de apostolado, pero se dan la mano, se aceptan, y eso es lo que tiene que suceder en este tiempo para que la iglesia sea desarrollada, aceptándonos, aunque los criterios son diferentes, aunque las unciones son diferentes, las revelaciones y las proyecciones son diferentes. La mano de compañerismo es clave para que Dios haga en este tiempo lo que ha determinado hacer. Ningún profeta es igual que otros profetas. No es lo mismo Agabo que Juan, el del Apocalipsis. No es lo mismo, miremos los profetas antiguos, no es lo mismo Daniel que Moisés. Y no es lo mismo Malaquías que Elías.
Cada quien tiene una visión, una proyección, un momento de ser, un momento para desarrollar un objetivo del Padre. Si metiéramos a Moisés al foso de los leones, se moriría, no era su unción, no era su mandato. O si ponemos a Daniel queriendo abrir el mar rojo, todavía estaría intentándolo, porque no era su unción. Lo lindo es entender que no hay apóstoles iguales, profetas iguales, evangelistas iguales. Qué diferentes son los evangelistas. Pero qué respaldo tienen en la forma, en la unción y en el don que Dios les dio. Aparte de eso, hay pastores diferentes. Hay pastores que su fuerte es lo administrativo. Otros que lo fuerte es su enseñanza. Otros que lo fuerte es su amor. No podemos pensar que todos los pastores sean iguales. Los maestros son diferentes para enseñar. Son diferentes las proyecciones y las revelaciones y lo que Dios trae a través de la palabra para cada quien, pero son nuestra riqueza. Debemos oírlos, debemos entenderlos, debemos ser ministrados por ellos. Estos 5 ministerios, como los 5 sentidos físicos que tenemos, son los 5 sentidos espirituales que ayudan a la iglesia y sus proyecciones son diferentes. Somos personas que nadie es como nosotros, genuinas personas que Dios hizo. Así que el hablar de los 5 ministerios, los 5 son necesarios. Los 5 son dones con una unción especial y son de gobierno, bajo el orden y los principios en que Dios los hace funcionar. Qué lindo es pensar entonces que el que habilitó a Pedro fue el que habilitó a Pablo, que el que habilitó a Jacob es el que habilitó a Juan. Qué lindo es saber que el que habilitó a Bernabé es el mismo que habilitó a Andrés. Son cosas que no podemos de la noche a la mañana entender, pero es tiempo que entendamos que Dios ordenó el cuerpo como Él quiso y le dio habilidades y dones a cada quien como Él quiso. Repartió como Él quiso, no como quisimos nosotros. Y nos toca aceptar, bendecir y edificarnos con nuestras unciones, que no son nuestra visión, pero son la visión generalizada de Dios para que podamos crecer, desarrollarnos y tener unidad, armonía en este tiempo, para que la gloria de Dios sea vista en medio de nosotros. Estamos terminando con esta enseñanza. Espero que la misma les sea de mucha amplitud, de mucha fortaleza, de mucha vida, de mucha expansión, y que podamos hacer lo que nos toca hacer según el llamado a la unción, los dones y la proyección que Dios nos ha dado. Padre, bendigo a todos los que nos escuchan. Bendigo a apóstoles, bendigo a profetas, bendigo a evangelistas, bendigo a pastores y a maestros en sus diferentes proyecciones, en sus diferentes gracias, con sus diferentes dones. Te pido que los amplíes, que los ensanches, que los abundes y que tu gracia se manifieste de continuo en ellos. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por este momento y gracias por sintonizarnos. Dios les dé ricas y abundantes bendiciones. Quiero notificarles desde ahora que el día 5 de julio, que es domingo, que antes de la prédica y después de la adoración, vamos a ministrar la Santa Cena. Se lo decimos ahora para que usted se prepare el pan y el vino en su casa, nosotros desde aquí, para que sea en unidad, que aunque estemos en diferentes lugares, la unidad espiritual que se va a manifestar al ministrar la Santa Cena, y la vamos a estar haciendo cada primer domingo de mes para poder ministrar la comunión
con Dios y entre nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y estamos para servirle. Bendiciones para todos. Que el Señor les respalde y les proteja. En el nombre de Jesús.